Buenas tardes, mi nombre es Brenda Félix, soy del aula 4 y yo les voy a hablar sobre la tracción y compresión. La tracción es un trabajo que ocurre cuando dos fuerzas opuestas entre sí ejercen presión sobre una estructura o objeto, logrando que éstas se estiren. Ejemplo claro de esto sería las cuerdas de una guitarra, un puente colgante. La compresión es cuando se aplica dos fuerzas con la misma dirección y sentidos contrarios, o bien cuando los extremos de un material son empujados para contraerse entre sí. Ejemplo de esto serían las sillas, los bancos o pilares. Buenos días, mi nombre es Dania García y soy del aula 4 y yo les voy a hablar acerca de plasticidad, dureza y fragilidad. Plasticidad. La plasticidad es la propiedad de un material inelástico, natural, artificial, biológico o de otro tipo para deformarse permanentemente cuando a este se le encuentra sometido por encima de su límite de elasticidad. Dureza. La dureza es la propiedad que tienen los materiales para resistir al rayado y al corte de su superficie. Por ejemplo, la madera es algo muy fácil de rayar, por lo que no contiene mucha dureza. Sin embargo, el vidrio, si tú rayas un vidrio, no le queda marca, por lo que esto indica que tiene mucha dureza. Finalmente, la fragilidad. La fragilidad es la cualidad que tienen los objetos y los materiales de romperse fácilmente. Ejemplo claro de esto serían los cerámicos, los vidrios, los focos, los grafitos, etc. Buenos días, mi nombre es Alexander Gámez, yo le vengo a hablar sobre la tenacidad y la resiliencia. Empecemos con la tenacidad. Tenacidad, como propiedad física de los materiales, tenacidad es la energía que absorben los materiales tomando en cuenta sus consecuentes deformaciones. Aún así, esta conclusión está asociada con la resistencia, que básicamente no es lo mismo. La fragilidad, la flexibilidad y la elasticidad son algunas propiedades que suelen confundirse con la tenacidad. Continuamos con resiliencia. Resiliencia significa volver a tu estado natural después de haber tenido una situación inestable que tú no hayas querido tener. Aún así, resiliencia es una capacidad que nosotros como humanos debemos de afrontar para así tener un buen equilibrio positivo personal. Como ante la prueba que nos pone la vida, tenemos dos opciones: darnos por vencidos y fracasar, o querer seguir en la vida, vaya, tomando en cuenta sus aprendizajes de resiliencia. No todas las personas resilientes son capaces de poseer sus adversidades, sino que ellos van un paso más allá, desarrollando para crecer y poder sacar su máximo potencial. Gracias. Buenos días, vengo a presentar mi parte del trabajo, que vienen siendo los temas de maleabilidad, ductilidad y extruibilidad. Maleabilidad es una propiedad del material que permite su descomposición o deformación y extenderse en finas láminas. Esto quiere decir que al momento de aplicarle fuerza a los materiales que posean esta propiedad, lo que va a pasar es que no se romperán, sino más bien lo que va a pasar es que su forma física se verá alterada. En este caso, lo que va a pasar es que se van a formar finas láminas. Los materiales con esta propiedad, y son los más comunes, son el oro, cobre y estaño, y entre otros. Otra propiedad más que contienen este tipo de materiales es que son más difíciles que se puedan corroer y oxidar. Ductilidad. Al igual que la maleabilidad, la ductilidad también es una propiedad de materiales que, cuando se le aplica una fuerza, se le altera su forma física en vez de romperse. En este caso, lo que forman son finos alambres. Los principales materiales que contienen esta propiedad son el bronce y el latón. Los materiales dúctiles toleran métodos de fabricación por deformación plástica. La deformación plástica es un método en el que dos fuerzas estiran el material. En este caso son dos fuerzas
que al estirarse del lado contrario, lo que va a pasar es que el material se va a estirar. En este caso va a formar el alambre. Los materiales que no están en esta categoría se le puede considerar frágiles, ya que al momento de modificar su forma física, lo que va a pasar es que se van a romper. A esos materiales se llaman frágiles. Las diferencias. La principal diferencia es que son los métodos que se utilizan en cada uno. En el caso de la ductibilidad es que se usa el método de tracción, que es como el que acabo de decir. Dos fuerzas que estiran al material. En cambio, en la maleabilidad lo que hace es un método llamado comprensión, que lo que hace es aplastar el material para dejarlo en una fina lámina. Para acabar, extruibilidad. Es un proceso en el que se moldea un material y se aplana, se comprime al punto de darle forma de lámina o cualquier otra forma. Este método lo que hace es modificar el material a gusto y dependiendo de la maquinaria, claro, de lo que se está haciendo. Este método lo que hace es que puede facilitar muchísimo a la hora de crear formas, ya que en estas pueden ser técnicamente exactas y mucho más complejas que los métodos que se pueda hacer manualmente. Mayormente este tipo de trabajos son los que hacen las industrias, ya que son los que pueden hacer la maquinaria que pueda generarlas. Y por eso terminaría todo. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes amigos, mi nombre es Kenneth Guerra y vamos a iniciar con esta exposición requerida por nuestro maestro Isaac Aníbal Palacios Quintero. El primer tema que les voy a impartir lleva por nombre resistencia al desgaste. Resistencia al desgaste es una propiedad mecánica de ciertos materiales de los cuales no se desgastan muy fácilmente. La resistencia al desgaste depende mucho de las microestructuras, la dureza de la parte que es sometida al desgaste. Tenemos 4 factores que influyen en la resistencia al desgaste. El primero es el porcentaje del carbono, el segundo es el tamaño del grano, el tercero tenemos la dureza y por cuarto tenemos la presencia o no de elementos aliantes. Bueno, pues el segundo tema que me tocó se llama resistencia al corte. Resistencia al corte es la propiedad que permite resistir el desplazamiento de partículas del mismo al ser sometido a la fuerza externa, también llamada como resistencia de cizallamiento. Bueno, pues esto ha sido todo de mi parte. La fatiga de los materiales es un proceso de daño que se produce en los elementos mecánicos cuando se someten a cargas variables, incluso aunque éstas sean varias veces inferiores a las que produciría la rotura ante una carga constante. Puede definirse como un proceso de cambio estructural, permanente, progresivo y localizado que se produce en algún punto del material sujeto a conducciones que se producen tensiones y deformaciones fluctuantes y que se puede terminar en la aparición de grietas y fractura completa después de un número suficiente de fluctuaciones. Algunos ejemplos que podríamos encontrar de fallos por fatiga se pueden encontrar en multitudes de sistemas mecánicos, desde los ferrocarriles hasta los aviones y pasando por los automóviles, barcos o muy diversos tipos de maquinarias empleadas en la industria o agricultura. Por último, podemos llegar a la conclusión de que a través de la realización de esta investigación sobre propiedades materiales mecánicas se ha adquirido un conocimiento puntual y más amplio sobre la diversidad de la misma, con el fin de identificar y comprender el comportamiento que sufren los materiales al considerar los agentes tanto internos como externos que inciden en y sobre ellos. A través de ellos se facilitará la comprensión del uso y manejo adecuado de los materiales en su determinada aplicación. Al elegir un material para una determinada aplicación habrá que tener en cuenta las propiedades del mismo, pues estas son útiles para determinar si un material será apto para su uso específico. Por lo tanto, es importante conocer y comprender el comportamiento que tienen los materiales, ya que si se selecciona algún otro material, al momento de ponerlo en funcionamiento, este tendría fallas.